está mirando ahí el blanco de esta cámara, creo. El que hable, por favor, que coja los micros. Sí, nos acercamos un poquito. Empiezo yo. Pues si os parece, empezamos. Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria conjunta que hacemos desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias y desde la Diputación Provincial de León. Me acompaña en la mesa el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, y el objetivo de la reunión ha sido hablar de las estaciones de esquí, en concreto de Fuentes de Invierno y San Isidro. Como saben, el año pasado, la temporada pasada, iniciamos un trabajo conjunto las dos estaciones y creemos que tras la evaluación de la misma, que fue positiva, es necesario avanzar y avanzar decididamente, y es de lo que hemos estado hablando en esta reunión. ¿Qué significa avanzar? ¿Qué es necesario para avanzar y cómo hacerlo? Y tengo que decirles además, y lo agradezco públicamente, que la Diputación ha hecho, yo creo que una oferta generosa al Principado de Asturias, que nos hemos comprometido a estudiar más que en serio, ¿no? Porque creemos que es una oportunidad, lo que hoy nos ha comentado el presidente de la Diputación, que puede hacer posible la electrificación por una parte de Fuentes de Invierno y en un plazo de tiempo preveemos que relativamente corto la unificación de las dos estaciones de esquí. Si les parece, les voy a dejar con el presidente de la Diputación, con Marcos Martínez, para que comente los detalles, puesto que él ha sido el promotor de esta propuesta, y luego ya vuelvo a intervenir. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias, como decía la consejera, por estar aquí. Yo creo que lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la consejera y a todo su equipo por la acogida que hemos tenido aquí en la consejería, y por el interés que ha mostrado por seguir trabajando de una manera importante por llegar a acuerdos, yo creo que sumamente interesantes, para potenciar el esquí y convertir a Fuentes de Invierno y a la estación de San Isidro en un centro con un dominio esquiable tan importante que nos permita pues ser de los que mayores kilómetros tengamos en la zona norte de España, equiparable tanto al Pirineo español como al francés en la mayoría de los casos. Como bien decía la consejera, yo creo que hoy podemos estar hablando de un día histórico tanto para la comunidad, para el Principado de Asturias, como para la Diputación Provincial de León, en lo que se refiere a esa posible unificación o ese posible dominio conjunto esquiable de ambas estaciones de cara al futuro, que esperemos que sea inminente. La Diputación de León ha hecho un ofrecimiento al Gobierno del Principado de Asturias que creo que es sumamente generoso, porque creemos, y así lo manifestamos aquí públicamente, que debemos seguir avanzando y seguir avanzando juntos en ese sentido, y como lo que nos importa es establecer unos compromisos que puedan ser asumibles, en este caso por el Principado de Asturias, pues entendemos, y así se lo hemos hecho ver a la consejera, que la principal línea de actuación que debemos marcar para esa posible unificación de ambas estaciones de esquí es la electrificación de Fuentes de Invierno. Sabéis que la Diputación Provincial de León, desde el año 2007, acometió llevar la energía eléctrica a la estación de esquí de San Isidro, con una inversión importantísima de 12 millones de euros, que esa línea eléctrica ya está en San Isidro, y que ya en la última campaña hemos tenido la luz allí en San Isidro, y lo que le ofrecemos es al Principado de Asturias, a la persona de su consejera de Cultura y Turismo y Educación, es la posibilidad de acometer la electrificación de la parte de Fuentes de Invierno, y dándole unos periodos absolutamente flexibles para que se pueda acometer los pagos de esa inversión. Hemos estado hablando, ella probablemente lo cerrará después, de un preacuerdo para desbloquear esas negociaciones que estaban ahí un poco paradas, de que se fije una cantidad ya en la anualidad del 2015, y después en los 4 años siguientes
del 2016 al 2019 se pueda pues de alguna manera financiar esa inversión. Ellos así van a estudiar esa posibilidad, y yo creo que es fundamental que una vez llegado a ese acuerdo se pueda plasmar en un documento y en los acuerdos correspondientes, tanto por el Gobierno del Principado como por el Pleno Corporativo de la Diputación Provincial de León, pues trabajemos en lo que empezamos a trabajar el año pasado, ya en el tema conjunto. El año pasado se hizo con 2 forfés, pero yo creo que ya tenemos que trabajar o empezar a trabajar en la posibilidad de la unión física del dominio esquiable de ambas estaciones, que yo creo que es algo que una vez llegado a este acuerdo se puede ser más o menos inminente o cercano, y con eso, que nos permite, como bien decía antes, pues tener una estación de esquí o un dominio esquiable de ambas estaciones de primer nivel, yo creo que podemos avanzar en la construcción o en la creación de un forfait pues conjunto para ambas estaciones, y desde luego en la promoción y en la difusión de cualquier tipo de actividad que se pueda hacer desde ambas estaciones. Destacar algunas de las cosas que ha señalado desde la Diputación, si me lo permiten. Como saben, como nos ha explicado, San Isidro ya está electrificado por una inversión que había hecho, pero hay 1 kilómetro, 800 metros que separan esa red eléctrica de San Isidro de Fuentes de Invierno. Es la distancia que tenemos que cubrir. Esto nos exige hacer lo que se denomina obra civil y, por otro lado, realizar lo que popularmente llamamos el enganche. Lo que hemos desbloqueado con la propuesta que nos ha hecho la Diputación de León es la posibilidad del enganche con, si me permiten la expresión, pagando a plazos para que sea asumible por parte del Principado de Asturias. El precio por megavatio es de aproximadamente 1.450.000 euros, y estamos hablando que en función, lógicamente, de la potencia que contratemos, esta cantidad variará. Pero de lo que hemos hablado, y es la oferta que nos han hecho, es la posibilidad de asumir esto no en un solo pago como teníamos que hacer, sino en varios pagos. Hemos fijado un marco temporal para la realización de esos pagos a partir del año que viene, 2015, hasta 2019. Esto hace que posible para la comunidad, para nuestra comunidad, el que podamos acometer esta inversión, que tendría, insisto, que venir acompañada de la pertinente obra civil, que al final lo que significa es la canalización del conducto eléctrico para que llegue a Fuentes de Invierno. Este es el primer paso que necesitamos culminar para que sea posible la unión física, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero más como proyecto, como utopía, como idea que como realidad. Pues como les decía, este es el primer paso para que podamos realizar la unión física de las 2 estaciones. Y es muy importante esa unión física porque aunque mantuviéramos 2 estaciones de esquí, una leonesa, San Isidro, otra asturiana, Fuentes de Invierno, las personas que les gusten los deportes de invierno, la realidad que se encontrarían es una sola estación de esquí. Es decir, no notarían si están en San Isidro o en Fuentes de Invierno. Esquiarían de un lado a otro de la frontera de la raya entre León y Asturias sin ningún tipo de problema. Esto hace que estemos hablando de aumentar el dominio esquiable de una manera muy muy significativa, lo que nos pondría a la cabeza de las estaciones de esquí del noroeste de España, y además haría que las 2 conjuntamente fueran competitivas con otras estaciones pues emblemáticas, ¿no?, de los Pirineos y de otras zonas de la geografía española, incluso internacional. Les recuerdo que los números de esquiadores la temporada pasada fue excelente, es decir, el esquí y los deportes de invierno son deportes que gozan cada día de mayor aceptación, de mayor participación. Está ya, podemos hablar de que en Asturias forma parte, o es una de las posibilidades de ocio y deporte que tiene nuestra población. Les recuerdo que hubo entre las 2 estaciones asturianas, en este caso, 139.511 usuarios. Estamos hablando de un nivel de uso muy importante, y por lo tanto dar este paso significa no solo satisfacer deportivamente a una cohorte de población significativa, sino, y lo saben, promocionar económicamente esa zona
de Asturias y de León, promocionar turísticamente esa zona de Asturias y León, puesto que este tipo de deportes conlleva también la utilización hotelera y hostelera de la comarca. Y en ese sentido es un claro generador de economía, es un claro generador de riqueza, que es otro de los objetivos que nos proponemos. De hecho, una vez que concretemos en el preacuerdo que ha citado el presidente de la Diputación, nos pondremos a trabajar en mecanismos de difusión de estos avances hacia esta acción conjunta. Y ahora yo creo que quedamos a vuestra disposición para las preguntas que nos queráis hacer. Ahora, las cifras de usuarios en Asturias, ¿cuáles son las correspondientes a León? Pues yo creo que en León estamos hablando de alrededor de unas 180.000 personas. No sé si está cuantificada la inversión necesaria para esa electrificación, aunque luego será el Principado la pague. Tenemos que hacer un cálculo con Iberdrola porque tenemos que fijar exactamente cuántos megavatios. El cálculo que nosotros tenemos, la consejería, es que necesitamos entre 1 megavatio y 1 megavatio y medio. Pero esto nos lo tiene que fijar técnicamente la empresa eléctrica. ¿Y en qué márgenes de inversión nos movería? La canalización de los presupuestos que manejamos son de 300.000 euros. 300.000 euros. No, la canalización. Y el megavatio vale 1.434.000 euros. 1.434.000 euros. Si son 5 megavatios, tienes que multiplicar 1.434.000 por 5. ¿Y en principio cuál es el cálculo que ustedes tienen? Entre 1 y 1,5 creemos que vamos a necesitar en Asturias. Y entiendo que la canalización es lo que va a pagar el Principado y lo otro No. que va a invertir. No, a ver, ellos han construido una red eléctrica, para entendernos, la tienen ya. Entonces nosotros tenemos que coger la electricidad de su red, engancharnos a su red. Por cada megavatio que les pidamos nos cuesta al Principado 1.434.000. ¿De acuerdo? Es esa la idea. No sé si me he explicado convenientemente. Sí, yo creo que la Diputación de León hizo una inversión que es llevar la energía eléctrica a la estación de esquí de San Isidro, una inversión que, como dije antes, rondó los 12 millones de euros. Una vez hecha esa inversión, nosotros firmamos un convenio de resarcimiento aprobado por la empresa que suministra la energía eléctrica, que es Iberdrola, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fija que el coste de cada megavatio de las personas que se enganchen en esa línea es, como bien ha dicho la consejera, 1.450.000. Entonces, en virtud de la potencia que tú solicitas, y no solo que solicitas, tienes que presentar un proyecto que la empresa suministradora Iberdrola tiene que darte el visto bueno, y por ese proyecto, por esa cantidad de potencia que tú vas a contratar, es por lo que tienes que pagar. Ese pago de la comunidad autónoma sería hacia la Diputación Provincial de León. ¿En qué plazo se ejecutaría esa canalización o ese enganche? Nosotros nuestra idea es que sea a lo largo de 2015. ¿Y ya inmediatamente podríamos hablar de una estación conjunta? No. Tendríamos el primer paso y luego hay que hacer la unión física, lo que llamamos la unión física de las pistas. Hay que unir las pistas, que sería el segundo paso. Ese no hemos fijado fecha, pero se entiende que estaríamos hablando ya de un proyecto de la siguiente legislatura, y dentro de ese marco de colaboración, voy a llamarlo así, económica, ¿no? Mientras nosotros estamos pagando el enganche eléctrico. Pero no hemos concretado un año. Pero vamos, la Diputación de León es un tema que tiene más trabajado, se lo puede comentar el presidente, y ya han estado haciendo unas primeras valoraciones del proyecto técnico, y parece ser que es relativamente sencilla la obra física, la obra civil que hay que hacer. ¿Quieres que te comente? La Diputación sí ha estado trabajando, como bien dice la consejera, pues, en el aspecto de la unión física de ambas estaciones, es decir, que quien esté esquiando en Fuentes de Invierno pueda pasar a esquiar a San Isidro y al revés. Entonces, bueno, pues creemos que es una obra civil de no mucha envergadura, y que sí se puede llevar a cabo pues de una manera relativamente corta. Probablemente sea, como bien dice ella, pues para la próxima temporada, pero creemos que es perfectamente una realidad que puede ser inminente, vamos. O sea, una temporada 2015-2016. Esperemos que así sea así. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. Muchas gracias.